Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, vamos a ver ahora un tema muy importante, después de ver algo de los significados de relación-función en otros videos que hice de manera muy simple, muy gráfico. Ahora vamos a ver el tema de función lineal. La expresión de la función lineal, fíjense en lo que escribí. Escribí tres maneras distintas, ¿sí? Una expresada como f de x igual a x más b, o y, en vez de f de x, la expresión y igual a ax más b, las letras mayúsculas, o y igual a m de x más b. Cualquiera de ellas es válida, ¿sí? Para este caso me está diciendo que es una función para una variable x. Vamos a ver a qué se refiere esto. Esta expresión, recuerden que puede estar reemplazado por y, ¿sí? Para ser más gráfico y sencillo, comencemos aprendiendo función lineal de manera sencilla. Yo voy a elegir la primera expresión, pero con i. Y voy a señalar las partes que ya están escritas. Acá está. Fíjense en lo que escribí. I igual a ax más b. Bueno, ahora veamos qué es cada uno de ellos. El valor de i se llama variable dependiente. El valor de a, yo solamente por el momento puse que se llama pendiente. Indica la pendiente. La pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta cuando se grafica. El valor de x es la variable independiente. O sea que yo, operador, o cualquiera que opere, le asigna valores de x para que se pueda obtener valores de y. Presten atención porque esto va a ser muy importante para este concepto. Y el valor de b se llama ordenada al origen. Lo veremos muy de a poco y nos estaremos dando cuenta de a qué me refiero. Bien, comencemos con un ejemplo. El primer ejemplo que yo puse es i igual a 2x más 3. O sea que el valor de a y el valor de b, ¿qué notaron que son? Son números. O sea, el valor de la pendiente y el del ordenado al origen son números. En este caso el número es 2 en la pendiente y la ordenada al origen es 3. Y para ello vamos a graficar. Pero antes de graficar voy a armar una tabla. Pero acá ya hice una cargada previa de valores. Yo armé una tabla de valores donde puse los valores de x y acá puse la expresión de la función 2x más 3, como está acá, igual a y para obtener el resultado, ¿sí? Y le puse valores a x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Yo le puse valores. Ustedes le pueden asignar valores. Por eso se llama variable independiente. La variable independiente es algo que uno lo maneja con ciertos valores. Si le da el docente para completar, bueno, respetarán la idea de que la variable independiente lo puso el profesor y ustedes tienen que obtener el valor de la variable dependiente, porque el resultado que se obtenga acá va a depender de los valores que se le dé a x, ¿sí? Veamos que en el ejemplo a qué me estoy refiriendo. Cuando le doy valor menos 3, me acerco un poquito más acá para ver. Cuando le doy valor a x menos 3, entonces 2x más 3, reemplazaré el valor de x en menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 3, ¿cuánto es menos 6 más 3? Piensen, menos 6 más 3. Entonces el resultado es menos 3. Cuando x vale menos 2, 2 por menos 2 es igual a menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Cuando x vale menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 3 es 1. Cuando x vale 0, 2 por 0, sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces 0 más 3, 3. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Y 2 por 2, 4, más 3, 7. Y 2 por 3, 6, más 3, 9. Miren los valores que se obtuvo, ¿sí? Miren los valores que se obtuvo. Entonces, está el alumno que hace esto, está el alumno que no hace eso, directamente hace lo siguiente. Dice, cuando x vale menos 3, la vea la función acá. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 3 es igual a menos 3. Y lo razona de esa manera. Cuando x vale menos 2, lo mira la función 2 por menos 2
menos 4 más 3, menos 1. Cuando x vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2 más 3, 1. Cuando x vale 0, 2 por 0, 0, más 3, 3. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Cuando x vale 2, 2 por 3, 6, más 3, perdón, cuando x vale 2, sí, cuando x vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7, así es. Y cuando x vale 3, 2 por 3, 6, más 3, 9. ¿Sí? Acá está el alumno prolijo y acá está el alumno que hace, para asegurarse bien que hace el razonamiento mental. ¿Sí? Yo diría de esa manera, porque son las maneras de que uno puede resolver. Convengamos que los dos son válidos. Esto, lo que acabo de hacer acá, darle valores a x y obtener los valores de y, que es la variable dependiente, también lo puedo expresar mediante puntos, expresión simbólica de puntos en pares ordenados. O sea, a este primer valor le llamaré con la letra del abecedario el punto A, menos 3, menos 3. El punto B, menos 2, menos 1. El punto C, menos 1, 1. El punto D, 0, 3, punto y coma. Fíjense que es siempre punto y coma. El punto CD, punto E, es igual a 1, 5. El punto F, el punto 2, 7. Y el punto G es igual a 3, punto y coma, 9. ¿Qué es lo que obtengo acá? La expresión simbólica de un punto que lo vamos a expresar en una gráfica en el eje de coordenadas X e Y. Entonces tengo estos valores. Veamos entonces cómo se grafica. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá yo, obviamente, por adelantado, obviamente el video estaba cortado, me puse a armar esto de manera rápida y ubiqué ya los puntos que corresponden a lo calculado, o sea, los pares ordenados. El punto A dice, cuando x vale menos 3, recuerden que el primer valor, entre paréntesis, el primer valor corresponde a los valores de x y el segundo valor siempre va a corresponder a los valores de y. Se le dice pares ordenados, ¿sí? Están de a par y están ordenados, por así decirlo, ¿sí? Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Entonces veamos acá. Cuando x vale menos 3, recordemos que este es un valor de x y este es en la vertical es el valor de y. Tenemos las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Entonces, cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Tenemos el punto A. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Cuando x vale menos 2, acá está el menos 2, y vale menos 1. Tenemos el punto B. Este es el punto B. Cuando x vale menos 1, igual a 1. Cuando x vale 1, menos 1, y vale 1 positivo. ¿Qué tenemos? El punto C. Cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 0, ojo, el punto de intersección de los ejes de coordenadas y x es 0. Cuando x vale 0, y vale 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces tenemos el punto 3, que en este caso será el punto D. El punto es cuando x vale 1, acá está cuando x vale 1, y vale 5. Y en este caso el punto E. Y cuando x vale 2, que acá lo vemos, y vale 7. Cuando x vale 2, y vale 7, este es el punto F. Y por último, cuando x vale 3, y vale 9. Cuando x vale 3, y vale 9. Y este será el punto G. Ahora lo que yo voy a hacer es unir estos puntos y obtener la gráfica. Obtuve la gráfica de esa recta. Presten atención ahora. Vamos a seguir analizando. Ordenada al origen. Acá dice que y igual a x más b, donde b es la ordenada al origen. B en el ejemplo que yo planteé es el número 3. Veamos quién es la ordenada del origen en la gráfica. Fíjense que la gráfica corta en el eje de coordenada de las ordenadas, o el eje de coordenada y, corta en el punto D. ¿Pero cuánto vale el punto D?
Ahí está, me acerco más. ¿Cuánto vale el punto D? Vale 3. Ah, o sea que este valor es el famoso B de la expresión de la ecuación. Es la ordenada al origen. ¿Sí? Es el famoso B de la expresión, que en este caso es un valor B positivo porque es un valor positivo. ¿Sí? Ese es fundamental. Entonces podemos decir que la ordenada al origen es un punto en el cual la gráfica intercepta o corta al eje de la ordenada, al eje de coordenada Y. Es un punto donde la gráfica le intercepta al eje de coordenada Y. A eso se le llama ordenada al origen. ¿Podemos analizar otras cosas más? Bueno, según lo que acá dice que A es la pendiente, pero acá yo no lo veo la expresión de la pendiente. Acá hay otro análisis, chicos. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a usar la lapicera roja y voy a proyectar un poquito esto para que se entienda con línea de puntos. Y me voy a dar cuenta que con respecto a esta línea horizontal imaginaria, respecto a la ordenada al origen, que tengo un valor de un ángulo, ¿no es cierto? Un valor angular, un valor alfa, según el alfabeto griego, un valor de la alfa. Este valor de alfa está relacionado con un valor de A. Hay una fórmula para calcular A. La fórmula para calcular A, es decir, la fórmula para calcular el valor de la pendiente, una de ellas es de la siguiente manera. Dice I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Cómo es eso, profe? Veamos. Podemos elegir cualquier punto. Vamos a suponer que yo elijo el punto A. A ver, hagamos como uno que se vea mejor, ¿sí? El punto E, agreguemos el punto E y el punto F. ¿Sí? Elegí dos, puede haber elegido dos, ¿sí? Bueno, por consiguiente, fíjense bien, el X, a este le llamemos X1, va a ser el 1, y el Y1, ¿cuánto va a valer? 5. Y el X2 va a valer 2 y el I2 va a ser el 7. Sabemos que estos son valores de X y estos son valores de Y. Yo lo enumeré de esa manera. ¿Para qué hago esto, chicos? Porque quiero ver si esto se corresponde con lo que estamos haciendo. Fíjense bien, lo voy a reemplazar. I2, ¿cuánto vale I2? Según el punto que elegí, 7, ¿no? Pongo 7 menos I1. ¿Cuánto vale I1? 5. Sobre X2 menos X1. ¿Quién vale X2? 2. Pongo el 2 menos el X1. ¿Cuánto vale el X1? 1. 7 menos 5. ¿Cuánto vale 7 menos 5? 2. ¿Y 2 menos 1? 1. 2 dividido 1, ¿cuánto da? 2. ¿Qué obtuve? El valor de A obtuve. ¿Concuerda este 2 obtenido en la expresión de la función? Sí, concuerda. Quiere decir, chicos, que el valor de la pendiente, en la gráfica no lo vemos, pero lo podemos obtener el valor de la pendiente sin conocerlo. Si no lo conociéramos, tendríamos que conocer dos puntos. Dos valores de X y dos valores de Y, que acá yo lo elegí para esta situación. Entonces el valor de la pendiente es ese. Le comento una curiosidad. ¿Puedo saber el ángulo? Sí, resulta que el ángulo, hay una fórmula que dice que A es igual a la tangente del ángulo alfa. Pero yo no tengo el valor de la tangente del ángulo alfa. No tengo el valor de alfa. No tengo ni idea qué valor tiene alfa. A no ser que yo agarre un transportador y lo mida. Pero si no tengo transportador, bueno, haremos uso de las expresiones trigonométricas. Y fíjense bien, lo voy a hacer acá cortito y con la ayuda de una calculadora. Presten atención, bueno, acá viene un tema que el alumno que sepa entender qué es tangente tiene que saber trigonometría. Y acá es tocar otro tema distinto. Pero yo en este tema de función lineal quiero ser muy general para esto. Fíjense bien, acá dice que A es igual a tangente de alfa, o sea,
para calcular el valor de A, para hallar el valor de A, que es el valor de la pendiente, pero nosotros ya lo planteamos como ejemplo que vale 2. Lo obtuvimos con el primer ejemplo. Pero la segunda fórmula de pendiente también es esta, es igual a tangente de alfa. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, ¿podemos saber el ángulo? Sí, si no tengo transportador para medir, lo puedo hacer calculándolo. ¿Y de qué manera? Fíjense bien. Yo puse acá, dice A igual a tangente de alfa es igual a A. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿A cuánto vale? Lo obtuvimos, vale 2. El procedimiento matemático para saber cuánto vale alfa se hace lo siguiente. Se despeja el valor de alfa, pero este tangente pasa al otro miembro como una expresión trigonométrica que se dice arco tangente. El arco tangente de 2. Es una expresión de cálculo, de razonamiento que tiene que ver con triángulos rectángulos, pero desde los aspectos del uso de la calculadora, cómo se trabaja en la calculadora, cómo lo obtengo con la calculadora, es haciendo lo siguiente. Mire, acá tengo, voy a encender la calculadora, no sé si ustedes ven ahí, lo ven al 0, ¿sí? Y yo voy a poner el arco tangente, es presionar la tecla Shift, ahí se marcó el S, quizá no se ve por la trasluz, ¿sí? Shift aparece, lo voy a volver a marcar, presiono la tecla Shift y pongo la tarjeta y presiono la letra tangente que está acá con mi dedo, tangente. Y fíjense bien cómo está expresado. Dice tangente a la menos 1, elevado a la menos 1. Y voy a cargar el número 2 y voy a cerrar paréntesis, ¿sí? Y voy a poner el resultado. El resultado que se obtiene es 63,43. Bueno, sigue dando un número. Lo vamos a escribir acá. 63,43. Pero si yo quiero saber en grado, minuto, segundo, presiono esta tecla y me dice que es 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. Entonces esa es otra forma. Pero aproximadamente, para que aquellos alumnos que lo entiendan, son más o menos 63,5 grados. Recuerden que el transportador son en milímetros, ¿no es cierto? Voy y busco. Cuando lo mido con el transportador, tiene que marcar aproximadamente ese valor. O sea que el valor de A, como acá dije, es la pendiente, es un valor que me indica el grado de inclinación que tiene la gráfica. El grado de inclinación lo acabo de obtener, ¿sí? Pero si yo no tuviera el valor de A partir del ejemplo, lo puedo obtener mediante 2 puntos, usando esta gráfica, esta fórmula, haciendo los reemplazos, usando 2 puntos, 2 valores de X, donde obtengo valores de Y, donde obtengo un par de ordenados, hago los reemplazos y obtuve el valor de 2. Y concuerda con la función. Bien, creo que me entendieron eso. Entonces sigamos con esta expresión porque es muy importante para analizar otras cositas más. Ahora analicemos tipos de gráficas. Ahora presten atención cómo vamos a analizar cómo la expresión general de la fórmula de la expresión de la función lineal. Sabemos que la función lineal entonces dijimos que es igual a ax más b, ¿no es cierto? Esa es la expresión general. Veamos en esta gráfica cómo es la expresión general de esta. Acá yo puse el título de pendiente positiva. Fíjense bien, las dos gráficas tienen pendiente positiva. ¿Cómo sabe que es pendiente positiva? ¿Cómo se puede saber? Fíjense bien, sabemos que la ordenada al origen es esta, ¿sí? Si ustedes se fijan en el eje de coordenada, el valor de B, porque B, la ordenada al origen, ¿qué signo tiene? Acá el valor de B es positivo. Y acá en esta gráfica, ¿qué valor tiene? Es un valor negativo porque está debajo del eje de coordenada X, ¿no es cierto? Es un valor de B negativo, ¿sí? Pero ambas son positivas. ¿Y desde qué punto de vista sabe usted que es positiva? ¿Se puede saber que es positiva? Bueno, como le dije, lanzamos una línea de punto en la horizontal que parte de la línea del punto de la ordenada al origen y sabemos que el ángulo se inclina hacia arriba, ¿sí? Con ángulos positivos, vamos a poner así ángulo positivo, ¿sí? Quiere decir que yo en esta también puedo hacer lo mismo,
proyectar una línea de punto y me doy cuenta, pero siempre hacia la derecha, fíjense bien, hacia la derecha lo estoy haciendo, ¿sí? La inclinación es hacia arriba, entonces el ángulo es positivo. Entonces puedo decir que la pendiente es positiva. Pero ¿cuál es la expresión de la fórmula para esta función? Este es I es igual a AX más B. El A es positivo. ¿Cómo saben que el A positivo? Pendiente positiva me está diciendo que A es un valor mayor que 0. ¿Sí? Es un valor de inclinación, un valor mayor que 0. O podemos decir A es un valor positivo. ¿Sí? Entonces, y acá en esta expresión el A no se lo escribe, pero sabemos que hay un valor positivo. El ejemplo que hicimos recién era 2x más 3, ¿no es cierto? El 2, vieron que no se escribe el signo positivo, entonces es un A positivo. Y concuerda con esta primera gráfica. Y B, fíjense bien, ¿qué valor tiene B? Positivo. ¿Me están entendiendo? Lo van a entender mejor cuando ahora hagamos la interpretación de esta. Vamos a escribir de nuevo la expresión de la fórmula. I igual a AX más B. Ahora, ¿el B qué signo tiene? Negativo. Entonces ya no es más B, es menos B. Entonces, hagamos la corrección, va a ser I igual a AX menos B. La pendiente es positiva porque es un valor de A positivo y el B es negativo porque parte de la ordenada al origen, lo observamos en la gráfica. Y este dice pendiente negativa. La pendiente negativa, ¿con qué está relacionado? Con los valores de A menores que 0, o también podríamos decir los valores de A negativos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta con esta? Bueno, partiendo, fíjense bien en esta gráfica, el valor del ordenada al origen es un valor positivo y en esta gráfica el valor del ordenada al origen es un valor negativo. Jugamos de la misma manera como el de arriba, con positivos y con negativos. Con positivo y negativo, pero este es pendiente negativa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es pendiente negativa? Partiendo del punto del ordenada al origen, trazamos una línea de punto, en este caso lo estoy haciendo con la lapicera verde, y sé que la inclinación es hacia abajo. El valor es negativo. Fíjense en acá, era hacia arriba, dirigiéndome hacia la línea de la recta que se grafica. Y en este haré lo mismo. La línea de punto y la inclinación me doy cuenta que es hacia abajo. Listo. Entonces ya puedo saber cuándo la pendiente es positiva y negativa. Entonces me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Si yo me imaginara que mi lapicera fuera la gráfica de la recta, acá estaría en horizontal y el máxima inclinación sería 90 grados, ¿no es cierto? Imaginemos que esto se mueve. Este palito rojo se mueve de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Si está en la horizontal, va a estar en horizontal gráfica. Si está en vertical, lo vamos a ver en los siguientes gráficos, ¿sí? Estos son con pendientes, ¿sí? Entonces, vamos a la expresión general de la función de esta. El valor de la pendiente negativa entonces va a ser menos AX más B, porque el valor de B es positivo, ¿lo ven? Y menos porque la pendiente es negativa. Y en este, ¿cómo va a ser? Igual a menos AX menos B, porque la inclinación de B es negativa. Ahí están las dos expresiones. Entonces, ¿cuántos tipos de fórmulas generales hay? Entonces hay que saber ver y observar los signos de la función. Los signos de la función es muy importante para saber definir esto. Entonces, quiero que esto se copie, lo tengan como orientador o como machete, vamos a decir, para que se estudie y sepan hacer las interpretaciones. Tenemos entonces gráficas con pendiente positiva y gráficas con pendiente negativa, y acá está en su lectura. Y AX más B igual a AX menos B igual a menos AX más B igual a menos AX menos B. Ahora vamos, ¿qué pasa con lo que no tienen pendientes? Bueno, lo que no tienen pendientes, lo que no tienen inclinaciones. Entonces, ¿qué pasa si la gráfica, la varita esta ahora está en horizontal? Aquí es más fácil. Sabemos que este es un valor de B, ¿no es cierto? Un valor de B positivo. Entonces, el resultado dice que I igual a B. Y este es un valor de B negativo. Entonces, el valor es I igual a menos B.
Pero ¿qué pasó con el AX? ¿Qué pasó con el valor de AX que no está expresado acá? Dijimos que A es igual a la tangente del ángulo alfa, ¿no es cierto? Bien, yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes que estén viendo el video. ¿Qué ángulo tiene esta recta? O podremos decir, ¿qué ángulo tiene esta? 180, ¿no es cierto? Bien, hagamos la tangente de 180 con la calculadora. Yo voy a encender la calculadora y voy a escribir la palabra tan, y escribo 180 y cierro paréntesis. Tangente de 180 y voy a presionar la tecla del signo igual. Cuando presiono la tecla igual, ¿qué me da el resultado? 0. Tangente de 180 grados es igual a 0. Significa lo siguiente. Si A es igual a la tangente de 180 grados, el valor de A va a ser 0. Si A vale 0, quiere decir que el famoso AX más B, si este valor vale 0, 0 por X, ¿cuánto va a dar? 0. O sea que este término desaparece. ¿Qué queda? El valor de B. Ah, ahora sí entiendo. O sea que lo que yo obtengo es el valor de B. De ahí viene el razonamiento. Y fíjense bien que la expresión de la función lineal desaparece como lo veníamos aprendiendo AX más B. Entonces, ¿sigue siendo una función? Sí. Entonces, demos un ejemplo sencillo para esto. Este vale 1, vamos a suponer que cada cuadrito va a un valor numérico, 1, 2. Este sería un ejemplo de i igual a 2. Listo. Esta es la gráfica i igual a 2. Y esta es la gráfica menos 1, menos 2. I igual a menos 2. Para que se entienda mejor. Tienen la gráfica de dos horizontales. Una que pasa por B positivo y otra que pasa por B negativo. Ya supieron entender por qué solamente es B. Por esto. Porque aprendimos que la fórmula de A se obtiene mediante la fórmula tangente de alfa, ¿no es cierto? Y tangente de alfa es 180, porque el ángulo es 180 grados, con la calculadora dio 0, 0 por X es 0, entonces este término desaparece y queda el valor de B. Y el valor de B es un valor de un número, el valor de la ordenada del origen. ¿Sí? Y por último, tenemos estas dos gráficas. Estas eran horizontales y esta es vertical. La pregunta del millón es, si ustedes lo observan bien, corta en B, ¿aparece el corte de la gráfica sobre el eje coordenada Y? No. Entonces, estas dos gráficas no son funciones lineales. No son funciones lineales. Porque este va a ser un valor para este lado, es un valor de X, es un valor de X, ¿sí o no? Este es el eje, son los valores de X, ¿no? Un determinado valor de X que es un valor numérico negativo, y este será un valor de X que tendrá un valor de número positivo. Y no es función. Y como ustedes recordarán, ¿qué era función? Dice, para cada valor de X le corresponde un valor de Y. Pero fíjense en cuántos valores de Y hay. Hay infinitos valores de Y. O sea que sucede con esta expresión, según el video que nosotros vimos en la anterior, el que me gustaría que recomiendo que yo lo vean. Yo tengo el conjunto X y el conjunto Y, ¿sí? Tengo un solo valor de Y y tengo distintos valores de X, pero un solo valor de X y distintos valores de Y, ¿sí? Esto no es función, porque recuerden que función dice, se define como función, a cada valor de X le corresponde uno y solo un valor de Y. Acá hay un solo valor de X y tiene varios valores de Y. Entonces acá hay un I1, un I2, un I3 y hay un solo valor de X. Entonces esto no es función lineal, no es función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Aprendimos una segunda parte. Vamos a la última, que este video se tiene que cortar con ejemplos. ¿A qué me refiero con los ejemplos? Yo puedo graficar esto, sí, dándole valores a X en la tabla, como lo hicimos, pero ¿puedo pregonar más o menos cómo se comportará la gráfica? Sí, chicos, miren, observen. Yo voy a trazar un borrador
el valor de y el valor de x. ¿Cómo se comportará la gráfica? Fíjense bien. ¿Por dónde pasa? Por la ordenada del origen. ¿Qué valor será? ¿Un valor 2? ¿Es un valor positivo? Ah, sí, es un valor positivo. Es un valor de b positivo, pero la pendiente a es negativa. Ah, entonces esto seguro que es una gráfica más o menos que se comporta de esta manera. ¿Se está entendiendo? Vamos a la segunda gráfica. Para eso necesitan el machete anterior. Bueno, sigamos con ese segundo ejemplo. Bueno, tengo esta función. Quiero saber cómo se graficará esto. Bueno, yo sé que hay que darle valores a x para obtener valores de y. Y obtengo los puntos, los padres ordenados y luego graficaré. Pero ¿puedo más o menos pregonar cómo se comporta? Sí, también lo puedo ver. Recuerden que este valor es un número fraccionario, pero es un número negativo. Este es A, ¿no es cierto? Y este es B. A es negativo. Entonces, dentro de estas 4 gráficas, ¿con cuál concuerda? ¿Con las de arriba o con las de abajo? Con las de abajo porque ya es pendiente negativa, porque el valor de A es negativo, ¿lo ven? Es negativo. Ah, este es pendiente negativo. Y pasa por 3 medios, pero es un valor positivo. Es un valor de B positivo. Ah, entonces dentro de estas dos, ¿cuál será la gráfica? ¿Esta o esta? Y parece ser que es de la izquierda. Entonces, fíjense bien. Es pendiente negativa y pasa por un valor de B positivo. Entonces, la gráfica aproximadamente será de... Y este A es positivo, B es negativo. Es pendiente positiva y pasa por menos b. Es un valor 7. Ah, entonces significa que esto es un valor... Este es el valor 7, ¿no es cierto? En escala numérica es un valor 7. Pero es positivo, entonces la gráfica más o menos debe ser así. Recuerden que hay muchas gráficas que pasan por ese punto, pero más o menos tendrá ese comportamiento. Y el valor de A es una raíz cuadrada, es un número irracional, pero es positivo. Y el B es positivo. Ah, entonces más o menos será un valor positivo, el valor numérico 1 y dependiente positivo. También tendrá esa característica. A eso me refiero, chicos. Esto es saber identificar el valor de A, el valor de A, el valor de B, qué signo tiene y más o menos qué pendiente tiene para razonarlo de manera muy particular. El próximo video será hacer gráficos de función lineal y cómo estratégicamente graficar de manera más rápida, pero con pensamientos más coherentes. Nos estaremos viendo en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.